Hola Cristian, Hola Adriana, buen día. ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Buen día. Bueno, ahí vi tu mensaje que no pudiste leer y eso, No, pero la verdad que estoy con exámenes y estuve medio ocupada con cosas más urgentes, no sé si tan importantes, pero más urgentes. está bien. Pero sí, quiero ponerme al día. Por ahí este fin de semana que estoy más tranquila, pueda leer todo lo que mandaste antes y bueno, y estar más al día el mes que viene, que ya leí tu propuesta y me gustó. Bueno, buenísimo. Sí, a veces los compromisos nos impiden, aunque algo nos entusiasme mucho y va quedando ahí un poco de lado, porque bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Bienvenida, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buen día ¿Cómo va? para todos. ¿Qué tal? Buen día. Bien. Estaban hablando de los compromisos que a veces no nos permiten terminar de leer. Yo no pude leer el más largo, lo empecé a leer. Soy una tonta por quererte, era el más Ujú, largo. sí, sí. Y una canción que dure para siempre también lo empecé, pero bueno, viste, como uno siempre tiene otras actividades. Aunque sea, vi en YouTube tus comentarios como para ponerme en tema. Claro. Podrías no habernos dicho nada y podrías hablar de los cuentos como si los hubieras leído. Ese es un desafío interesante. Lo digo un poco en broma, ¿eh? Pero hay un libro que es buenísimo, que se titula ¿Cómo hablar de los libros cómo hablar de los libros que no se han leído? Que es un título que suena un poco gracioso, pero que es un ensayo excelente acerca de la lectura de un autor francés que habla de un montón de cuestiones, ¿no? Relacionadas con la lectura, y una de las cosas más interesantes que dice es cómo muchas veces eh, hay libros de los cuales sabemos tanto que es casi como si los hubiéramos leído, aunque en el fondo no los hayamos leído. Y cuando uno dice que sabemos tanto de ellos, es por haber escuchado referencias, por haber visto comentarios o leído comentarios acerca del libro, por haber visto la película basada en el libro y cosas por el estilo. Y en cambio, hay libros que sí leímos en algún momento, pero que se nos olvidaron de tal manera que es como si no los hubiéramos leído. Entonces a veces pasa eso. Y se juega mucho con la idea en el libro, que tiene mucho humor y mucha ironía. Se juega mucho con esto de que hay muchos profesores que dan clases sobre libros que por ahí no leyeron o no leyeron completos o no los tienen tan frescos y sin embargo Sí, hay leyeron el resumen o o algún leyeron, comentario. sí, y ni hablar, por ejemplo, las reseñas de los libros que salen en los diarios y ese tipo de cosas, ¿no? Muchísimas veces hechas en base a lecturas así como de la contratapa y lo que escuchaste y lo que leíste en alguna paginita medio al azar. Por supuesto que no está bien, ¿eh? Por supuesto que lo digo No, como no está cosas bien. que suceden, pero Sí, y que son medio prácticas habituales. a mí, escuchando tus comentarios y leyendo dos comentarios que salieron en, en Facebook del Club de Lectura, a mí ahora me dieron más ganas de leer. Sobre todo el de Camila Sosa Villalda. Mm. Sí. Eh, Me dio más ganas de leer. Y de este autor platense, Sí. eh, también sabiendo que es platense y que hay algunas referencias a la ciudad, eh, que un amigo, no sé quién estuvo con la viuda de Ford, Sí. hablando de este chico, entonces me motivó más a leer. Así Ujú. que sábado, domingo, dedicado. Bueno, buenísimo. Bueno, les doy la bienvenida a todos y todas los que se fueron incorporando. Gracias por estar acá hoy. Empezamos a comentar ya acerca de... El primer tema fue la imposibilidad de leer todo, o sea que no todos, no todas leyeron todos los textos, pero está bueno que estén de todas formas. Es muy bueno que pase lo que decía Beatriz,
que no los leyó, pero mis comentarios le dieron ganas de leerlo. Bueno sería que pasara al revés, ¿no? Que no los leyeran y que a partir de mi comentario dijeran, no, ahora sí que no lo leo porque me parece una porquería. En todo caso, lo que yo propongo es, por supuesto que mis comentarios parten de la idea de que ya los leyeron, es decir, que llegan a mis comentarios con los textos leídos, pero en caso de que no los hayan leído, creo que es una buena señal que al escuchar lo que yo digo o leer lo que yo tengo para decir, les den ganas de leerlos. Respecto del de Sosa Villada, dudé un poco por la extensión, precisamente, porque trato de que los envíos sean textos no demasiado largos y en general hay como una extensión un poco promedio de los cuentos que suelo mandar, que suelen tener alrededor de 10, 12 páginas. Tal la configuración que yo les doy a las páginas, ¿no? El archivo lo armo siempre con una misma tipografía, mismo tamaño de letra y demás, y siempre tienen entre esa extensión 10, 12 páginas. En este caso eran, si no me equivoco, 39, que eran bastante más. Dije, bueno, no sé, es algo en lo que también pienso, justamente por esto, ¿no? De la falta de tiempo, porque en principio uno puede decir, bueno, un cuento de 39 tampoco es tanto, pero después en la vorágine de la vida, del trabajo y de todas las semanas que tenemos muchos, a veces sí que se complica. Pero bueno, en cualquier caso, les aviso que para el futuro siempre tengo en cuenta estas cosas y a lo sumo trataré siempre de que si hay algún cuento largo sea quizás uno, ¿no? En el mes, de mantener ese nivel y a lo sumo uno más largo y que no sea el último, además, eso también lo pensé, porque dije, si lo mando en la última semana, complico todavía más llegar con el cuento leído al encuentro virtual. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, les propongo, como les digo siempre en este comienzo, bueno, lo primero es que estoy grabando la charla para poder subirla después y que la puedan ver quienes no se pueden conectar hoy, o ustedes que la puedan ver de nuevo si tienen ganas. Aviso si, espero que no haya ningún problema en ese sentido. Y lo otro es que siempre digo al comienzo de estos encuentros que me interesa sobre todo escuchar lo que ustedes tienen para decir, porque yo hablo durante todo el mes acerca de esto, así que lo que más me interesa es eso. Por supuesto que yo voy a comentar algunas cosas, sobre todo para abrir el juego, pero me interesa lo que ustedes puedan tener para decir. Y en principio, ahora les doy la palabra, pero en principio me gustaría saber qué les pareció mi selección, podríamos decir, o qué les pareció el lugar de la música en estos textos que elegí, porque en todos está presente y era la idea, era el hilo conductor para los cuentos de este mes, pero en algunos casos tiene un lugar más central, sobre todo en los cuentos en que los personajes eran músicos, como los dos cuentos de autoras mujeres, el de Camila Sosa Villada, en que aparece Billie Holiday, y el de Carson McCullers, que cuenta, tiene elementos autobiográficos de su infancia y su adolescencia como estudiante de música. Digo, en esos casos aparecen como los protagonistas, o algunos de los protagonistas, como músicas, y en los otros la música es una cuestión más de fondo, ¿no? En los de los dos autores varones, en Piglia, con la música, que es incluso hasta, en un caso es casi metafórico, porque es el rasguido este que genera el meteorito al caer del cielo, y el otro es el de Featherstone, ahora el del autor platense, en el que también aparece como de fondo, ¿no? Casi como eh, el espacio en el que se mueven esos personajes que no son músicos y que me hablan de la música así como un poco lateralmente. Entonces, eso, lo primero que me interesa, y cualquier otra cosa para comentar, pero me interesa ver qué mirada tuvieron ustedes sobre el lugar de la música en los relatos. Sí, Beatriz. Aunque no lo terminé de leer, soy una tonta por quererte, me motivó a leer la autobiografía de Billie Holiday. Me pareció muy, muy triste esa imagen que vos
o cuando le hicieron una entrevista, por qué relacionaba ella, por qué ella se refería a la soledad y daba la impresión como que no hablaba con nadie, que como que hablaba para ella, que hablaba sola. Ujú. Y como se desarrolla en los años 50 la historia, eh, no el cuento, no el cuento de Camila Sosa Villada, ¿no? En realidad el cuento también, porque el cuento se sitúa en ese último tramo de la vida de Billie Holiday y ella muere en 1959, si no recuerdo mal. Claro. Entonces Y es ahí. bueno, ella en la década de los 50 y antes y después también, esta cuestión con la negritud en Estados Unidos, que siempre fueron rechazados, y ella cuando le preguntan por la soledad, porque siempre, en algunas canciones se refiere a esa soledad, que ella sentía que tenía que esperar en esa habitación fría y oscura antes de salir a escena cuando ella era la estrella principal del show. Ujú. Y eso me dio ganas de leer su autobiografía, Ujú. que debe Sí, estar buena. debe estar buena. Yo no lo leí. Acá podría de nuevo ponerme a hablar como si hubiera leído la autobiografía de Billie Holiday, pero no la leí. Pero sí que me dieron muchas ganas también, a partir de este relato sobre todo. Yo sabía de ella, sabía, bueno, de su música, por supuesto, sabía del el texto eh, de Juan Forn, aquella contratapa en la que había escrito sobre la canción Fruta Extraña, Sí. que era la que, bueno, de la que se habla en el cuento también. Pero no sabía de la autobiografía y de eso me enteré al leer el cuento y al leer acerca del cuento, y sí que tiene que ser algo, debe ser muy interesante, más allá de que ella admitiera que no lo había leído. Vieron que está esta cuestión de que la escribió un ghostwriter, un escritor fantasma, y ella decía, probablemente en broma, que no la había leído, pero, pero bueno, debe ser, sí, coincido, debe ser súper interesante. Hay algunas personas que levantaron la Discúlpame. mano. Te voy dando la palabra. Nat, fuiste la primera. Sí, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo va? Bueno, yo ya había leído cuando salió los cuentos de Camila, porque también leí Las Malas y La novia de Sandro, me encantaron, y entonces dudaba si releerlo o no, porque es bastante largo y también estaba complicado este mes, pero bueno, finalmente lo releí y agradezco releerlo porque me hizo acordar a lo que me había hecho acordar en su momento cuando lo leí, que es, bueno, esto que estaba hablando acá la compañera del tema bueno, de la raza y todo en Estados Unidos y de la música relacionado con eso. Y me pasó lo mismo que cuando lo leí, cuando salió el libro, que me hacía acordar una historia. Yo decía, ay, es una historia de un chico negro que se hace músico. Y empecé a buscarla porque no me acordaba ni el nombre ni el autor. Bueno, la encontré, se llama Sonny's Blues y es de James Baldwin, o sea, el blues de Sonny's, que es James Baldwin. Si alguien vio la serie de Capote versus The Swans que nos recomendó Cristian, aparece este autor en un momento en la serie que va a animarlo a Capote a que siga escribiendo y todo. Bueno, y es hermoso, lo encontré en inglés y en castellano, así que si quieren se los paso por si alguien lo quiere leer, porque es la historia justamente de la redención a través de la música, ¿no? Para lo que es un chico negro que vive en Harlem, bueno, que se mete en las drogas, bueno, va a rehabilitación y todo, y el hermano que trata de entender que quiere ayudarlo y no sabe cómo, hasta que finalmente lo va a ver tocar y ahí comprende todo. Es hermoso, es un cuento maravilloso sobre la música. Y bueno, sí que agradezco haberlo releído para volver a buscar esa historia tan linda. Qué bueno, sí. Después yo te pido que lo mandes, por favor, porque me Sí, interesa. lo paso acá por el chat. Dale. Creo que se puede. Y las relecturas suelen tener eso. A veces uno dice, no, ¿para qué voy a releer algo? O cree tener fresco todo, y resulta que en una relectura, por supuesto hay que tener ganas, ¿no?, de releer, pero muchas veces en la relectura nos encontramos con elementos que
o que habíamos olvidado, o que en una primera lectura se nos habían pasado completamente por alto, porque no los conocíamos. Muchas veces pasa eso, ¿no? Entre la primera lectura y la segunda, obviamente que vamos cambiando y vamos aprendiendo cosas, y resulta que quizás en una primera lectura parecía algo de lo que no teníamos ni idea, nos enteramos después, y al volver a leerlo decimos, mirá, esto yo lo había leído y no recordaba, no tenía idea de que hablaba de tal tema que ahora me interesa, o un tema del que ahora sé. Entonces, esos son como pequeños hallazgos, pequeños o grandes hallazgos que están buenísimos. Rodrigo. Hola, sí. Yo intentando abordar la pregunta esta que hiciste vos, me parece que está bien marcado estos dos casos que vos mencionabas, y me parece que, bueno, en los que la música es parte directa de la trama, yo lo entiendo como, bueno, el autor de alguna manera, por algo que es mecanístico de cómo quería contar la historia, eligió un tema que se relacionaba con la música por X o Y motivo. Particularmente y anecdótico, pensaba en el caso de cuando aparece Billie Holiday, que en realidad el primero que aparece es Louis Armstrong, y cómo hubiese hecho ruido, porque antes menciona a Frank Sinatra como para dar un contexto. Estamos acá en Nueva York, no sé qué, y aparece como, bueno, Frank Sinatra frecuenta, no me acuerdo qué lugar, pero bueno, está acá, ponele. Y eso como que te da como un ímpetu a, bueno, imaginarte que ese es el contexto, porque yo me imaginaba qué raro hubiese sido si de repente están en X lugar y de repente apareció Billie Holiday. Es como, bueno, ¿y qué hace ahí? O Louis Armstrong. Es como, ¿cómo usó esa herramienta? Pero es un detalle. ¿Cómo usó esa herramienta para anticipar la cosa que podría parecer un dios ex máquina o algo que aparece, ¿qué hace acá? Pero más allá de eso, bueno, esos dos cuentos lo usan como parte del mecanismo de la trama, y en los otros dos está como mucho más sutil la interpretación, es como una frutillita, como un decorado, y muchas veces me pareció a mí, y quizás, bueno, nunca se sabe, pero hay como una metáfora de la música que aborda también la trama, una metáfora detrás de la trama. Por ejemplo, en el caso del ¿qué era? Polaco, no, el serbio. Yugoslavo. Sí. Yugoslavo. Que, por ejemplo, todo el cuento versa mucho sobre, ok, la incomprensión, ¿no? El lenguaje, cómo hay un límite de la barrera de la incomprensión que a través de la música parece como ser ese lenguaje del tipo en lugar de la cosa que, bueno, que no entendía el español y que después justamente, o sea, termina aprendiendo, pero termina hablando de manera rara, o sea, como que hay una barrera que nunca se puede llegar a cruzar en cuanto a la incomprensión humana y el lenguaje. Y eso me pareció como, bueno, una buena metáfora de la trama. Y en el otro, que es el del librero, justamente también es como que la música de fondo, yo lo sentí así, como un cuento como muy bohemio, como que sucedía todo en un ambiente de que cualquier comentario podía pasar, pero como surrealista y real a la vez. Y la vida que llevaba el librero, así esa vida bohemia, medio de cascarrabia, como que tenía como que él había deleznado a hacerse rico o vender libros en pos de esto que él sentía que era su rol en la vida, como la música de su vida, así lo entendí yo. Entonces me parece interesante destacar cómo son dos abordajes bastante distintos, lo vi yo, de la música en esos cuentos. Sí, sí, sí. Incluso cuando se habla de música, y más que de música, aún de musicalidad, se piensa en la propia escritura, ¿no? En cómo es importante cómo suenan los textos. Bueno, en este sentido también es fundamental si leemos la versión original o si leemos una traducción, ¿no? De la manera en la cual suena, pero todo texto, todo discurso tiene una música propia, ¿no? Tiene un ritmo, tiene una especie de cadencia
que nosotros vamos sintiendo al momento de leer, que también es súper importante al momento de la lectura, y que es otra manera más que ya excede a estos cuentos en concreto, ¿no? Y que abarca todo, cualquier texto, pero que me parece que es otro nivel más de música posible en un cuento. Desde ese nivel que sería el más profundo y más invisible, si se quiere, al más superficial, en el cual aparece una música como Billie Holiday, rodeado de Louis Armstrong y de Frank Sinatra y demás, todo este ambiente, ¿no?, que se describe ahí. Es muy bueno el detalle que das de cómo crea primero una atmósfera para que tenga sentido después la aparición de Billie Holiday, y de cómo se pueden aprovechar ciertos contextos que son momentos históricos en lugares determinados en los cuales hay una especie de constelación de superfiguras. A veces es con la música, a veces es con la literatura, a veces es con los pintores, ¿no? Hay como momentos particulares de la historia en que en una ciudad de pronto se llena de genios. Y bueno, y me parece que son muy ricos esos ambientes justamente para jugar con la ficción. Otro de los temas que me interesaba plantearles, que ahora en un ratito lo podemos conversar, tiene que ver con la intervención o el uso, el aprovechamiento de elementos de la realidad, de lugares, de personas, de figuras de la realidad para hacer ficción. Y me parece que este tipo de ambientes es uno de esos elementos súper ricos, ¿no?, para aprovecharlo, siempre y cuando uno sea capaz de poder recrear ese ambiente en un texto, como creo que hace muy bien Sosa Villada en su cuento. Miriam está con la mano levantada. Estás muteada, Miriam, ¿eh? No te escuchamos. No sé si estás hablando. Y ahora tampoco te escuchamos. Hola. Hola. Hola, ahora sí. Ah, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Buen día a todos. Buen día. Me pareció muy interesante esta propuesta del hilo conductor, como mencionabas vos, Cristian, al principio, que en este caso es la música. Eso me pareció muy interesante. De todos los, y también interesante que sean escritores nacionales y otros internacionales. De todos yo conocía más que nada a Camila, porque había leído Las Malas, en la cual encontré, bueno, su impronta muy marcada, y me introdujo en esto que ustedes mencionaban de la vida de Billie Holiday, que yo la verdad que desconocía, y también un poco en el mundo del jazz, que yo siempre fue una música que realmente nunca me interesó. Y bueno, y también el personaje de Louis Armstrong, que bueno, me sorprendió el papel en el que lo describen, y busqué información relativa a eso y la verdad es que no encontré, pero bueno, teniendo en cuenta los años, ¿no? El tiempo que pasó. También me impactó bastante el libro de Carson. Yo es una escritora que obviamente no conocía, y bueno, muy importante, ¿no?, el sentir de estos niños que, bueno, como puesta como una niña prodigio, que en realidad ni siquiera lo era tal, pero bueno, eso que remarca el profesor de ella, de que con talento solo no alcanzaba. Todo ese aspecto me impactó bastante, cómo describe todo el sentir de la niña, ¿no?, en toda esa situación. Y después, bueno, comparto varias cosas, creo que mencionó también Beatriz al principio, del personaje de Billie Holiday. Bueno, sí, en general eso. Y bueno, lo que mencionabas vos, que la música en algunos es protagonista y en otros como que, creo que en el del librero menciona la música como transmisora de sentimientos o de cuestiones que no estaban tan evidentes, pero que sí que transmitían mucho a través de ella, ¿no? Así que bueno, eso más que nada. Bueno, muchas gracias. Sí, creo que la música transmite un montón, porque la música probablemente sea el arte o la disciplina artística más difundida, ¿no? Se me ocurre que hay muchísima gente que por ahí no consume casi nada de
de otras expresiones artísticas, pero música, mal que mal, escuchamos todos, ¿no? Porque es tan simple como poner la radio o darle play a cualquier aparato, los teléfonos ahora, y tenés música mientras haces cualquier otra cosa. Esa es otra ventaja, además, que el resto, la mayoría del resto de disciplinas artísticas no lo permiten. Y además que lo tenemos muy asociado, o mejor dicho, es muy fácil que ciertas músicas, ciertas canciones queden asociadas, ancladas a momentos de nuestra vida. Entonces, que escuches una canción y te acuerdes de una ocasión en particular o de una época determinada de tu vida. Y eso también juega mucho y es muy aprovechable al momento de narrar historias, ¿no? Y me parece que lo de Featherstone, el autor platense con el librero y demás, creo que va sobre todo por ese lado. Además de la cuestión poética del título de la canción, que de hecho le da título al cuento y le da título al libro, ¿no? Que eso me parece que también hace que tenga una importancia que excede a lo meramente musical. Yo, de hecho, desconocía a Don Pullen, el autor de la canción esta. Lo fui a escuchar después de leer el cuento para conocerlo. Y bueno, y tampoco es un tipo de música que me interese o me guste demasiado, pero bueno, fue como un hallazgo. Y me parece que es muy acertado el título del cuento para la historia que narra y demás, me parece que es muy bueno. Bartolomé, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Todo bien. Yo he podido leer los 4 y al cuento de Piglia debe ser la tercera vez que lo leo. Y bueno, y el cuento de Billie Holiday, de Sosa Villada, les gana por nocaut. Yo lo he sentido como un... muy... Cuando te he escuchado en el video, ahí me he dado cuenta, la palabra correcta era fuerte, pero para mí ha sido como una catarata, una tromba, algo que pasaba por encima, que me tiraba un montón de cosas encima y que uno tenía que recibirlas al mismo tiempo. Desde la sordidez de las situaciones, la soledad de las personas, el mismo hecho de Billie Holiday, que si uno la escucha ahora resulta extraño, porque hay muchas canciones que ella cantaba que las hemos escuchado después cantadas por otra gente y no nos resulta fácil, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Y el hombre hay 2 datos bien autobiográficos. El ex marido de ella no es Louis Armstrong. El Louis que ella menciona es otra persona de nombre Louis, que era el marido que en realidad la estafa y que en el cuento la golpea. Y la otra cuestión era que parece que había que tener un carnet para poder cantar. Y como ella había estado 8 meses, un carnet, una autorización oficial para poder cantar en público, y como ella había estado 8 meses en cárcel por tenencia, en ese momento la tenencia de drogas era punible por tenencia, entonces no le daban todavía el carnet para que cante. Por eso es que se puede dar el lujo a ese policía de cortar la función a la mitad de la función, ¿no? Por eso es que aparece el policía que corta todo y se tienen que ir. Pero muy, muy impresionante el cuento. Muy hermoso. Sí, sí. Esos datos, yo no hice alusión a esos datos más históricos, digamos, pero sí es tal cual, y es cierto que puede dar lugar a confusión el hecho de que el marido se llamara Louis, o el ex marido se llamara Louis como Louis Armstrong, pero está claro que era otro tipo, ¿sí? Y respecto de la prohibición, no prohibición, o de la multa, ¿cuál sería la palabra? Sí, bueno, digamos prohibición. Para presentarse en lugares públicos también está relacionado con datos reales. Esa es una cuestión que es muy interesante al momento de leer e incluso de escribir historias inspiradas en personajes reales o en historias reales, que es como elementos que son importantes en la historia pueden aparecer como detalles, ¿no? Por ejemplo, la actriz que va a ver el concierto, que está sentada en una mesa al lado de la narradora y su amiga,
es una actriz que de verdad, no solo de verdad existió, sino que de verdad se supone o se sospecha que tuvo una relación de pareja, que fueron amantes con Billie Holiday. Entonces, que aparezca ahí, bueno, es como un detallecito, un indicio que uno, si no te tomas el trabajo después, yo por lo menos no conocía a la actriz al momento en que leí el cuento. Entonces, podría haber sido un personaje de ficción inventado por la autora del cuento. Ahora después, como me interesó, fui, busqué y dije, pero esta actriz existió y fue una estrella de Hollywood. Entonces, bueno, eso le agrega también un interés extra. Y son como pequeñas puntas que se desprenden del cuento y que pueden llevarnos, bueno, antes hablábamos de leer la autobiografía. Y que, por cierto, también quería comentar esto de cómo las lecturas, la manera en la que leemos, es una red, no es lineal, ¿no? Y desde cada lectura muchas veces nos pasa que se abren un montón de lecturas y de posibilidades nuevas y elegimos por dónde seguir, ¿no? Y pensaba en el hecho de cómo terminó dándose así, que fue involuntario, por ahí ustedes pensaron que fue a propósito, pero que los dos últimos textos estaban muy, o sus autores, estaban muy relacionados con Juan Forn. Y yo terminé hablando mucho de Forn y decía, ¿por qué estoy hablando tanto? Si no mandé cuentos de Forn, ¿por qué estoy hablando tanto de Juan Forn? Bueno, el tema es que a mí me gusta mucho Juan Forn, y entonces no es casual que yo lo haya hecho sin darme cuenta, pero porque termino yendo hacia los lugares que Forn recomendó a lo largo de su vida. Y lo mismo, porque así funciona la lectura, ¿no? Entonces, a partir de una obra o de un autor, de una figura que recomienda, y cuando digo recomienda es no solo que textualmente te diga lee esto, sino que lo recomienda nombrándolo, lo recomienda. Sosa Villada entre comillas, nos recomienda cosas al incluirlas en sus textos, que nosotros por interés, por curiosidad, vamos, buscamos, y por ahí vemos una película con esta actriz, o nos ponemos a escuchar a Louis Armstrong, y después nos enteramos de que hay una película que cuenta la vida de Louis Armstrong y la vemos, y al ver esa peli nos enteramos de alguna otra cosa, y así es como vamos ampliando nuestra red de lecturas en particular y de consumos culturales, digamos, en general. La palabra consumo no está muy buena, pero me parece que tiene que ver con esto. Rayen, tenés la mano levantada. Y estás muteada, creo, no te escuchamos. Que no tenés audio, bueno. Que no sé si querés escribir o te leemos los labios, no sé qué cuál. Bueno, no sé qué estás diciendo, te veo moverte. En todo caso, escribinos lo que tengas ganas y yo lo leo en voz alta. Y bueno, Rodrigo, estás. Sí, con respecto al cuento este de Billie Holiday, me gustó mucho la selección de haber elegido este ambiente de los travestis y su vida personal, porque me parece que es fácil caer en el, ok, lo uso para generar como impacto, ¿no? Uso esto como un recurso para generar impacto, y sin embargo en este cuento, o lo que percibí yo, es que la utilización va muy bien con el marginal, el grupo minoritario, y que va en paralelo también con la situación de Billie Holiday y los negros, como que van ahí todos juntos, y cómo eso, haber hecho que sean travestis, por mí lo enriquece un montón, porque de repente tiene un montón de cosas de qué hablar, y se mete en la psicología de una manera sorprendente, de lo concreto, ¿no? Del día a día, de la peluca, de si el pito se lo atan, o cómo se imaginó todo eso. Y después, bueno, ese me gustó mucho. Después, hay un final ahí de un párrafo que me quedó ahí como, ¿qué quiere decir? Cuando le roba la piedra preciosa y dice, mataría por mi amiga, no sé qué, y le roba la piedra preciosa a Billie Holiday, y después dice, ella ni siquiera, o sea, pero se la robó igual, y después dice, ella ni siquiera sabía que estaba ahí, y no entiendo a qué apuntó, es como una cosa que podría haber cerrado mucho antes, no, a mí particularmente no le vi como la sustancia, eso, a dar esa información de le robé la piedra y ella no la quería. Como cierre no me gustó tanto, no me pareció muy definitivo.
pero el cuento en sí mismo, de por sí me gustó mucho. Bien, bien. Yo la verdad, no, esa parte de la piedra es como que no le di mayor trascendencia, no me quedé ahí. Que después de todos modos el Claro, final... pero como es el final, ¿viste? Uno dice, bueno, el final... Pero el final es ella narrando desde la cárcel. O sea que nos revela lo que pasa, que ella mata a un tipo y por eso estaba presa, ¿no? Claro, exacto. Ajá. Porque Sí, la así piedra... es. Ella intenta ayudarla a la amiga, Ujú, porque le están golpeando y mata al cliente claro. y va a la cárcel. Lo de la piedra, creo, si no, ahora me entra medio la boca, pero Lo de creo la que piedra, cierra la historia con Billie Holiday. Y después hay como una especie de epílogo, que es este final en el que nos enteramos de que ella mató a un Ajá. tipo y por eso está presa. Que tampoco me cerró demasiado eso, así como me pareció como ahí añadido, de añadir como información. Pero sí, me gustó. Sí, sí, sí. Creo que es la clase de cuento, de relato, en el cual el final no importa tanto. Importa, está tan bien narrado el desarrollo que muchas veces, no sé si les pasa, pero que ni te acordás cómo termina. Decís, me encantó tal novela, y no sé cómo termina, no me acuerdo, pero me acuerdo de las impresiones y de las sensaciones que me generó. Bartolomé, estabas con la mano levantada, no sé si ya sí, está. sí, yo lo... Hay, el cuento tiene varios puntos culminantes. Ahora, la relación sexual entre Billie Holiday y ella es uno... Estamos teniendo problemas para escucharte, Bartolomé. No te estamos escuchando, Bartolomé. Una, una aventura o una manera de vengarse o de llevarse, Bartolomé, perdón. sobre todo sí, que tengo pésimo, después del clímax de la relación de ellos dos, entonces llega el momento en donde ella se lleva algo como recuerdo o como prenda por lo que le ha tocado vivir. Pero sí, a mí no me ha parecido mal el final, pero tienen razón, no es lo más importante. Sí, nos perdimos toda una parte, Bartolomé, de lo que nos dijiste. Con esto último yo me quedo y coincido que no es lo más importante, pero la primera parte no se escuchó casi nada. No, si me vuelvo sin internet, que yo creo que el final, el robo de la joya de Billie Holiday puede ser o como un acto de quedarse con algo de ella o como un castigo por haberla obligado a mantener relaciones. Porque o como decir, me llevo algo de lo que hay aquí. Yo sí le he tenido, lo he entendido, pero no sé perfectamente bien a qué atribuirlo. Sí, bueno, supongo que se pueden hacer varias lecturas. La que vos haces son como opuestas casi, ¿no? Porque por un lado es como gratitud y por otro lado es como un castigo, entre comillas. Y en muchas de las acciones que nosotros como personas, digo, realizamos, hay una dualidad así, ¿no? O hay sentimientos encontrados y a veces ni nos explicamos demasiado por qué hacemos ciertas cosas. Y creo que se puede pensar un poco de esa manera. Puede quedar un poco abierto el sentido y que también creo que es interesante, sobre todo porque no creo que sea el núcleo del texto. Entonces es más el final de esa historia, del vínculo entre ambos personajes, y sería como una especie de final abierto para ese vínculo, no por el cuento, sino para la relación entre ellas dos. También me robo algo que tiene
¿no? Que no tiene valor sentimental, sino que puede tener un valor económico antes de que se lo lleve otro. No lo sé. Puede ser, pero también puede estar el valor sentimental de me quedo con algo tuyo, ya que siento, esto no lo dice el cuento, pero ya que siento que te estoy perdiendo, porque vos te estás perdiendo porque pronto no vas a estar, me quedo con algo para recordarte. También es una posibilidad, me ocurre. Alejandra, estás con la mano levantada. Hola. ¿Cómo va? Hola a todos. Bueno, me gustaron mucho todos los cuentos. Me dieron ganas de seguir leyendo a estos autores. El que más me gustó, bueno, fue este de Camila Sosa Villada y el de Carson McCullers. También porque, bueno, en el caso de Carson, es como que uno se siente esa niña un poco, ¿no? Y te retrotrae a esas exigencias de la infancia en la cual uno no se siente muy comprendido por los adultos. Y de verdad, uno lo sufre, aunque a veces sea eso que los adultos o sea, exigen a los niños por su bien, pero en realidad muchas veces se vive como experiencias que después te marcan para toda la vida, ¿no? Eso está como, se siente como muy, muy cercano y eso me gustó. Y después de Camila Sosa Villada, me gustó mucho y es como dijo Rodrigo, también uno se siente cercano a ciertas experiencias de un mundo que uno desconoce. Y me gusta mucho, leí un poco de Las Malas, me dan ganas de seguir leyendo también esto de el otro cuento de Sandro, también, el libro. Pero no sé por qué Forn, ella sintió que Forn la criticó o que a Forn no le había gustado. Eso me quedó ahí como dando vuelta, no sé qué piensan ustedes. ¿Por qué piensan que a Forn no le gustó, digamos, este cuento? Porque realmente tiene una conjunción de un montón de aspectos de realidad, fantasía, cercanía, está muy lindo, pero bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes de por qué a Ford no le habrá gustado? Era un tema que también pensaba proponer. El comentario que le hace Ford parece un déjà vu de Las Malas, ¿no? Claro. Como que se estaría reiterando, según esta mirada, estaría escribiendo lo mismo, Las Malas, otra versión de Las Malas, ¿no? Algo así. Y en un sentido podemos entender que hay algo de eso, pero para mí eso no es un defecto. O sea, si todos sus cuentos, si pasan las obras y los textos y te das cuenta de que solamente puedes escribir sobre eso, eso puede ser problemático. Pero en este caso particular, en el que Las Malas es, primero, una novela, segundo, transcurre en Córdoba, Argentina, tercero, tiene elementos un poco fantásticos, no sé, bueno. Y después esto es un cuento, es más breve, transcurre en Nueva York en los años 50, narrado por una mexicana, además. Me parece que hay suficientes cambios como para que al ser una obra, ¿no? Insisto, no estoy diciendo que todo el resto de su obra son todas iguales. No me parece. Pero en los comentarios del grupo de Facebook del Club de Lectura también hubo quien comentó algo parecido. Y ahora no está. No está ahora en el encuentro este. Pero me hubiera interesado mucho también tener esa mirada, pero por ahí alguno de ustedes tiene también esta mirada de sentir que se repitió mucho. Entonces, si alguien leyó el cuento y también la novela y quiere contarnos su visión, lo puede hacer. Por ahora, Elena, te doy la palabra, que levantaste la mano, y si querés hablar de esto o de cualquier otra cosa, adelante. Bueno, hola a todos. Excelente tu selección, Cristian. Realmente algunos autores los conocía, otros no. Yo sigo bastante a Camila Sosa Villada y bueno, me enternece mucho, igual que Santiago, la mirada que tiene y la observación, siendo un autor tan joven y habiendo nacido un 29 de febrero, realmente debe ser para él complicado
el día de su cumpleaños, ¿no? Siendo tan joven. Y esa mirada acerca de ese personaje, como decía Rodrigo, tan huraño, tan hosco, y que llegan a tener una relación tan plena entre ambos hasta el final del cuento, me llegó a impactar bastante. Y con respecto a lo que decía Rodrigo acerca de que hay partes que no la entendió del final del cuento de Camila, hay una entrevista que da Ricardo Piglia y él dice que el escritor se parece un poco al compositor o al poeta, porque dice, ¿qué es lo que hay que entender? Yo creo que no hay nada que explicar y que no es necesario dar a entender nada. No sé si ahí está la respuesta acerca de lo que uno a veces no entiende en determinados escritos. Pero bueno, eso sería para analizar entre todos y debatir. Por otra parte, de Piglia me impactó mucho, yo había apuntado el hecho de que habla de Sdrech, ese periodista policial, que me pareció que fue uno de los periodistas más nobles y honestos que conocí y que leí, porque siempre me interesó la literatura policial y las crónicas policiales. Y Sdrech es una de las personas que me impactó bastante, igual como dije en su momento de Camila. Ahí en el cuento, él cuestiona bastante el Estado y cuestiona bastante esa culpabilidad de este marinero yugoslavo que es juzgado y que realmente es inocente. O sea, todo ese cuento, yo me lo imaginaba en su inocencia, en la cárcel, solo, abandonado a no sé cuántas cosas debe haber padecido, y que este periodista llega, se acerca, le regala ese instrumento, y ahí vi también ese hilo conductor que vos marcaste, Cristian. Así que, bueno, te agradezco la selección y, bueno, le dejo la palabra a otros compañeros y después, si hace falta, volveré a intervenir. Dale, bueno, gracias a vos, Elena. Una aclaración, Sdrech no aparece en el cuento de Piglia. No, por supuesto que no, pero como de alguna manera en algunas investigaciones se dice que ese periodista, ese personaje que él cuenta, podría ser Sdrech, por eso lo menciono, pero sí. No, realmente sé que no aparece. Claro. Y lo que sí sucedió es que, según cuentan, ¿no? Sí, el hecho es real. El hecho real, y que el marinero le agradeció al hermano argentino en alusión a Sdrech por el esfuerzo que puso Sdrech en la investigación, eso sí. Y dicen que era muy buen tipo Sdrech. Yo conocí a una mujer que trabajó con él y que efectivamente vieron que algunos personajes públicos dan una idea y luego en la intimidad te dicen, no, en realidad era un hijo de puta. Bueno, no, parece que era muy buen tipo. No, lo que puedo acotar, como acá se hablaba de que uno a veces investiga las autobiografías, me metí un poco en la vida de Sdrech y cómo se metía en las zonas más pesadas, ¿no? Y él tuvo cualquier cantidad de balazos en el cuerpo por meterse en una villa y en un tiroteo donde él salió muy mal herido. Listo, sí. Por y un dato más relacionado con el hecho real en el que se basó Piglia es que el marinero verdadero, el yugoslavo, fue en el año 78 cuando llegó a la Argentina y quedó preso, o sea, en plena última dictadura. En el de Piglia era el año 67, si no recuerdo, que también era dictadura, pasaban cosas horribles, pero fue menos sangrienta y menos atroz. En ese caso, bueno. Nat. Sí, bueno, yo quería decir el cuento sobre el librero, que por un lado me hizo acordar a una librería que creo que no está más, que estaba en la calle Corrientes, que también era un pasillo largo y en el medio había como un mostradorcito. Bueno, me trajo muchos recuerdos de los 90, de ese momento que yo iba mucho ahí a las librerías de Corrientes. Y bueno, y lo que vos contás de la Bildungsroman, a mí me gusta más la traducción novela de iniciación.
porque Bildung en alemán tiene que ver con la transformación del alma para la salvación, entonces me parece que iniciación va más por el lado de eso de ritual, o ¿no? de rite of passage en inglés, de coming of age. Y bueno, me hizo acordar un poco a Demian, la novela de Hermann Hesse, que también es un chico que de repente conoce a alguien que sabe mucho y que lo inspira a investigar y a leer y todo. Entonces me hizo acordar mucho. Y que también este tipo de novelas son muy diferentes según la edad que uno los lee, ¿no? Porque yo leí Demian en el secundario y para mí fue increíble. Después lo volví a leer ahora en el profesorado alemán, en alemán, y me causó algo totalmente distinto, ¿no? Porque a otra edad, lo mismo que Great Expectations, Grandes Esperanzas de Dickens, también si lo lees de chico, es como otra cosa que después cuando lo lees de grande, y eso es lo más lindo de este tipo de novelas, me parece. O bueno, es un cuento, pero que también tiene esto, ¿no? O bueno, vos mencionaste El juguete rabioso, que también lo leí en el momento que yo era de zona sur, empecé a trabajar en Capital y también a moverme en microcentro, a conocer gente de otra clase social y cómo eso te va cambiando la cabeza, ¿no? Y me sentí muy identificada con El juguete rabioso a pesar de que era de otra época, ¿no? Pero bueno, me parece que es algo que está en este tipo de textos que es muy valioso. Y bueno, y con respecto al de Carson, nunca había leído a esa autora y me encantó. Bueno, otra palabra alemana, esto de Wunderkind, los niños prodigio, que me parece que también es como un subgénero. Bueno, uno de mis autores favoritos, que es Salinger, está obsesionado con los niños prodigios, ¿no? La familia Glass, todos sus cuentos y algunas de sus novelas tienen que ver con una familia de niños prodigio, digamos, que ahora son adultos y no saben cómo seguir con su vida ahora que ya no son más niños prodigio, ¿no? Y bueno, las películas de Wes Anderson, que también están muy inspiradas en eso. Y me hizo acordar una peli, vos mencionás la del baterista, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba esa peli? Whiplash. Whiplash. Y yo me acordé de otra, que si no la vieron se la súper recomiendo, que se llama La Audición, que bueno, trabaja mi actriz favorita alemana, que se llama Nina Hoss, y ella hace de profesora de música, ¿no? Que tiene, no, de violín, sí, de música, pero de violín, no de piano, que también, que prepara a un alumno para ir a audicionar, y toda la presión que le mete al pibe, que nada, un día viene la madre y le dice, pero está practicando 4 horas por día, basta, déjate de hinchar, ¿no? Y bueno, y toda esa relación de amor-odio que se van generando. Nada, bueno, ya hablé mucho, chao. No, está bien. Lo de novela de iniciación se usa mucho menos en castellano. Yo pensé, de hecho, mientras escribía, dije, pero ¿era de formación o de iniciación? Y lo busqué, y aparece en casi todas partes como de aprendizaje o de formación, por algún motivo, y pensé incluso antes, en estos días, dije, en una de esas es porque iniciación lo tenemos más relacionado precisamente con los rituales, ¿no? Y recién dijiste la palabra ritual, es como un ritual de iniciación, no sé, cruzarla, vieron, había pueblos que tenías que entrar en la selva, pasar una noche, no sé dónde, bueno, y quizás en estos relatos no se trata tanto de un ritual como de un desarrollo, de un proceso, ¿no? Que se da a través de diversas experiencias, y es una interpretación mía, en realidad no sé si es así, pero se me hace que quizás se impusieron estos términos más aprendizaje o formación que iniciación por ese motivo, pero lo cierto es que no lo sé. Y respecto a los rituales estos, no rituales, a las presiones tan exacerbadas sobre chicos y chicas cuando se los considera niños prodigio, cuando están en esa situación, sucede mucho también con el deporte, muchísimo, y creo que el momento clave es la adolescencia, ¿no? Que es el personaje de Carson McCullers, está en la adolescencia y es cuando justamente buscamos oponernos a lo que se nos indica que deberíamos ser, ¿no? Y oponernos a nuestros padres y oponernos a los niños que fuimos. Bueno, creo que ese momento es clave también en ese sentido. Después, no solamente, por supuesto, en Whiplash no es adolescente para nada, pero me parece que la adolescencia es una etapa clave también para ese tipo de historias y de situaciones. Perfume de mujer, la original, dice Bartolomé, y no solo la original, la de la versión de Hollywood creo que también tiene ese sentido de iniciación. Hay un montón.
Jimena, estás con la mano levantada. La versión es muy fea, dice Bartolomé. Son muy diferentes. Yo vi primero la versión de Hollywood y me gustó mucho, hace mucho tiempo que la vi. Y después vi la italiana original y me sorprendió lo ¿Es la de Al diferente. Pacino? ¿Es hablar? Sí, Al Pacino y Chris O'Donnell. Y son muy buenas las dos, me parece, pero es casi como son películas distintas. Totalmente olvidable, dice, bueno. Sí, Jimena, Bueno, a mí perdón. me pasa con Las Alas del Deseo, que es una de mis películas favoritas, y bueno, hicieron una versión en Hollywood que Sí, ni la vi sí. porque para no indignarme. En esa sí coincido con Bartolomé, sí, perdón. Jimena. Hola, buenos días. Yo es la primera vez que estoy en estos talleres y la verdad que me encantó. Me encantó poder leer los cuentos y más que nada esto de que a partir del cuento uno entra en un montón de cosas para investigar. Yo soy así curiosa y me encantó la forma que armaste el curso por esto, porque bueno, me puse a mirar los videos, todas las cosas y a su vez en internet vas encontrando otras cosas que a lo mejor vos no ponés y bueno, y amplía todo lo que sea la parte cultural de cada uno, ¿no? Yo, como a todos creo que le pasó, el que más me gustó fue el de Camila, aunque fue largo, no me molestó porque me enganchó muchísimo leerlo. Yo cometí el error de ir dejando y después esta semana me leí los 4 juntos, ¿viste? Para el mes que viene voy a seguir con el taller, pero voy a ir leyendo por semana. Por esto que uno va dejando, dice, bueno, es un cuento, después lo leo y me llegó la última semana y los tuve que leer todo en 2 días. Pero me gustó mucho, como que ya me dediqué a esto y varias tardes dediqué a leer y a investigar y todo. Te quería agradecer por la propuesta y bueno, el que más me gustó fue el de Camila por el tema del jazz. A mí la música siempre me gustó. Mi ex esposo era músico, tocaba el saxo, mi hijo es músico y bueno, yo desde chica siempre la música fue muy importante. Creo que eso fue lo que me enganchó también al leer tu propuesta y como vos dijiste también, en algunos está como insinuado o muy sutil, como el primer cuento, que para mí la música no solo fue el sonido del meteorito que cayó del cielo, sino también el hecho de regalarle el acordeón a piano al prisionero, porque lo ayudó a través de la música a poder pasar esos años que estuvo en la cárcel y bueno, ahí está la música, ¿no? En poder, a través de a lo mejor una metáfora o a través de un instrumento, darle la posibilidad al preso que estaba injustamente condenado a poder sostener esos días. Bueno, y en el último no encontré tanto la música, salvo al final que le regala esa cajita de música. Lo que no entendí si el librero se murió en ese momento, cuando escuchó la música. Eso a lo mejor decime vos. Pero en los otros dos está bien notada el tema de la música. La escritora norteamericana, gótica, yo había hecho un curso sobre literatura gótica justo y la había leído otros cuentos que también muy fuertes, o sea, se ve que la vida de la escritora fue bastante terrible porque en todos los cuentos es como que como hay sufrimiento. Después yo leí la bibliografía y ella estuvo enferma desde chica, entonces como que está, y es como una autobiografía también lo que escribió ella en la parte de que era música también. No sé si era especial o niña prodigio, pero lo habrá sufrido y se nota bien cuando describe lo que está sintiendo la chica adolescente, que bueno, también lo toman varias películas ese tema, es como que es un tema, viste, como que es más presión de los padres o del entorno que de lo que la chica quiere ser. Y por eso pasa que cuando ya son adultos después no saben dónde estar parados, porque es algo que
que está muy presionado por los adultos y no escuchan lo que realmente le pasa a la criatura, ¿no? Bueno, solo eso, que me gustó todo me gustó y más, los cuentos en sí me gustaron, pero más que nada esto de disparar después de poder investigar y ampliar nuestra visión de las cosas. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Jimena, por participar y por compartir. A mí me parece súper interesante la posibilidad de expandir la lectura, esto que yo propongo, y por eso con cada cuento, además, creo que se abren posibilidades distintas. Entonces, en algún caso, hablo más sobre el cuento, algún recurso literario usado en el cuento, en otro caso hablo más de la historia que hay detrás del cuento, o de la biografía de los autores. Creo que siempre hay alguna posibilidad o al menos en los textos que busco, siempre hay posibilidades de descubrir mundos nuevos, ¿no? Aspectos inexplorados de la obra o del autor y que está buenísimo. Y me interesa mucho también esto que decía de cómo las lecturas se expanden a manera de red. Y recién hablabas del gótico sureño de Estados Unidos y de lo difícil de la infancia y de la vida de Carson McCullers. Y es algo que aparecen esas dificultades también en Flannery O'Connor, en William Faulkner, incluso en Harper Lee, en Truman Capote, todos. Es como si todas las infancias transcurridas en esa época, en esa zona de Estados Unidos, dieron lugar a historias que son muy buenas, a relatos que son muy buenos, pero que son muy terribles. En casi todos hay problemas de salud, graves problemas de salud o de maltratos, ni hablar la segregación racial, que ahí estamos hablando de esta época antes de Billie Holiday o en los tiempos de Billie Holiday, pero y además en el sur, ¿no? Que se notaban mucho las diferencias entre ese campo en el sur y con relación con las grandes ciudades. Bueno, todo eso me parece que es súper interesante y que si yo puedo ayudar un poco en abrir un poquito algunas puertas por las cuales ustedes después se meten y descubren mucho más, genial, es un poco el objetivo. Y respecto a lo que me decías de si en el final del cuento de Featherstone el librero se muere o no, el cuento no lo dice, como que sugiere algo, sugiere que, y si no se muere ahí, claramente es que se está por morir pronto, ¿no? Porque la salud evidentemente se le ha deteriorado mucho en esos tiempos y entonces parece ser un camino, es el camino inexorable de todos, pero en el caso de él parece ser su camino próximo, ¿no? Que lo tiene ahí muy cerca. Y volviendo a pensar en esto de las interpretaciones, me parece que da un poco igual si se muere exactamente ahí o no, o si se va a morir un poco después. Ahí concluye la historia, y el sentido de la historia creo que se cierra y se completa con esa escena final, más allá de si en ese momento el librero se muere o si tarda un poco más, digamos. Beatriz, que no me acuerdo, por supuesto, si eras Bea o Betty, pero sos vos. Hola, Bea, yo soy Bea. Bea. Yo me voy a cambiar el nombre ahí en el chat para que se acuerden. No, yo quería como rescatar algunas cositas aisladas, o sea, más allá de todo lo que se habló, que me gustaron como en particular o comparativamente, digamos, que rescaté, que es, por ejemplo, en el tema del cuento de Carson, la piba que hace todo ese esfuerzo para tomar esas clases de piano. Por supuesto, coincido, impuesto por otro, proyecto de otro, no era propio, ¿no? Pero además es como que ella tocaba la música, o sea, era como que sabía la música, podía leerla la música y las manos capaz se le movían, pero ella no tenía sentimiento, o sea, lo que tocaba era algo como sin pasión, sin onda, digamos, que creo que era lo que de alguna manera el profesor sentía y le recriminaba, ¿no? Y entonces comparaba eso con, por ejemplo, lo que decían de Billie Holiday, que en un momento dicen como que convertía a canciones que eran triviales o banales o con palabras por ahí así, banales, le ponía tanta emoción a lo que tocaba que conmovía a todo el mundo, ¿no?
que eran, bueno, creo que es como que respondo a tu pregunta disparadora inicial, ¿no? Que se vive en cada cuento de la música, como que a mí me llegó eso, ¿no? El ponerle pasión a, bueno, en este caso a la música o a lo que sea, cómo impacta en las otras personas, ¿no? Que como recibe, digamos, cuando uno está haciendo una producción de ese tipo. Y una cosa que de ese cuento también de Camila Sosa Villada que me gustó mucho y que lo anoté porque me pareció súper original, bellísimo, cuando dice, ay, a ver dónde lo anoté, la noche que la van a ver las amigas, la noche del show, la María piensa o dice, me asqueo de no ser al menos una canción y no una persona. O sea, me pareció súper original eso, porque capaz uno, no sé, ve a alguien tocar y dice, ay, cómo me gustaría tocar así, cómo me gustaría cantar así, pero nunca uno piensa cómo me gustaría hacer canción. Me pareció una cosa, no sé, muy bella y muy original, ¿no? Sí. Y, Porque además, en ese pasaje, perdón que te interrumpa, en ese pasaje dice ser música, dice, pero no ser música en el sentido de tocar un instrumento, sino ser una canción, ¿no? Y creo que ahí se juega, en primer lugar, que en castellano, para poder decirlo, tiene que ser una mujer quien lo diga, porque si yo digo ser músico, el juego de palabras se pierde. Entonces, puede decir ella, y ahí aparece el hecho de que ella es una mujer trans, es una travesti, como dice Camila. Y entonces podemos pensar con que su deseo de la inmaterialidad, de dejar atrás el cuerpo, se relaciona con que su cuerpo no es suyo, en el sentido de que no es el cuerpo en el que se siente cómoda. O sea, quisiera tener un cuerpo de mujer. Entonces, me parece que esa idea es muy bella, pero tiene varios niveles de profundidad también. Se pueden hacer varias lecturas. ¿Verdad? Sí, las puedo pensar un montón de cosas. Bárbaro, sí, sí, totalmente. No, creo que eso más o menos. Y bueno, y en el de Piglia, como de alguna manera, sí que ya, como lo comentaron, la música le salva la vida, ¿no? A esta persona. Sí. Eso. Bueno, una vez escuché en una entrevista a Joaquín Sabina, y esto lo digo en relación con lo que comentabas de la pasión, ¿no? Y de cómo a veces es lo que más importa al momento de interpretar, ¿no? Y que como Billie Holiday lo tenía y la chica del cuento de Carson McCullers, ¿no? Y Sabina dijo en una entrevista, una buena canción tiene que tener una buena melodía, una buena letra, una buena armonía, pongamos que dijo, y una buena interpretación, y algo más, que nadie sabe lo que es, pero que en el fondo es lo único que importa. Y es quizás una exageración, pero me parece que habla de eso, ¿no? Y que hay algo más, y no solo con la música, con el arte en general, hay algo, y con el amor, hay algo más que no podemos terminar de definir nunca y que en el fondo es lo único que importa. Cuando te enamoras de alguien y decís, no me conviene, es vago, es esto, es lo otro, y sin embargo, lo único que importa es otra cosa que no tiene nada que ver con algo que se puede explicar con palabras, me parece que tiene que se relaciona con estos aspectos de cómo se puede tener todo, en teoría, todo lo suficiente para que algo funcione y que sin embargo falta algo que no se puede terminar de tener claro qué es y hace que todo lo demás se venga abajo, aunque pareciera que objetivamente esté ahí y tendría que funcionar. El arte y la vida no son matemáticos. Bartolomé. No sé si estás, Bartolomé, estabas con la mano levantada, pero no te escuchamos. Bueno, cuando estés, te escucharemos. Jimena decía pasión. Sí, es pasión, pero no es solamente pasión, es más complejo. Hay algo de pasión, algo de química, algo de, no sé, una especie de sensación. Pasión sería una manera, emoción sería otra manera de llamarlo, pero que creo que excede a todo eso. Tiene un poco de eso, pero es algo más que lo mismo. No sabemos bien qué es. Me parece que tiene un poco de eso.
Bueno, y hay una cosa más que me interesaba, que en mi listado de cuestiones por tratar, me interesaba que comentáramos, porque también salió en los comentarios del grupo de Facebook, que tiene que ver con los géneros, que se aparecía sobre todo a partir del cuento de Piglia, que se propone, o aparenta ser un cuento policial, se presenta como si fuera un cuento policial. De hecho, el protagonista es un comisario al que le proponen un caso policial, porque tal vez lo puede resolver. Pero la resolución no tiene nada que ver con el esquema clásico del policial. De hecho, no lo resuelve él. Termina resolviéndose de una manera absolutamente azarosa y casual. Y el comisario es un tipo que lateralmente se entera de la historia e interviene en la historia, pero no resuelve el caso. Y esto como que a veces, sobre todo cuando uno lee desde una perspectiva puramente de género, en este caso de policial, que la resolución vaya por ese lado hace que se sienta como una decepción, una frustración ante la historia. Y en como decía, en algún comentario de Facebook se expresaba esa decepción o esa frustración. Y en realidad, el propio Piglia, y si yo no me equivoco, yo entre mis comentarios del cuento puse esto, incluí esto, que Piglia decía que él trabajaba con los géneros, pero no respetando los géneros. O sea, no escribía dentro de los géneros, sino que trabajaba sobre los géneros y lo que hacía era romper los esquemas, romper las reglas del género. Y eso me parece que es más valioso. Es una característica muy de los últimos tiempos. Cuando digo últimos, hablo de décadas, mucho tiempo. Pero sí que existe, por un lado, la ruptura de los esquemas de los géneros y por otro lado lo que se llama la hibridación, es decir, la mezcla de géneros. Y bueno, entonces me parecía, a mí me parecen muy interesantes esos trabajos, mucho más que los textos que respetan las estructuras de los géneros en sí mismos, porque los géneros terminan, por mucho que nos guste un cierto género, terminan siendo repetitivos, ¿no? Y si siempre pasa más o menos lo mismo, se pierde un elemento que es importante para mí, que es la sorpresa, y eso como que lo desinfla un poco. En cambio, cuando se trabaja sobre los géneros, pero se los altera, bueno, me parece que le da riqueza. Y no solo géneros concretos, como pueden ser, no sé, policial o aventuras, o mismo Bildungsroman, que es un género también, sino ciertos tópicos o esquemas narrativos, ¿no? A veces, cuando digo tópicos o esquemas, pienso, qué sé yo, el cazador casado, que a veces lo menciono, ¿no? Que ciertas historias responden a esa estructura. O una estructura cercana a ciertos mitos griegos, no sé, la hibris, la desmesura, que te digan, podés hacer hasta acá, pero no más allá, y el personaje, la ambición lo lleva a ir más allá y eso lo lleva a su perdición. Bueno, esos esquemas que son muy interesantes para analizarlos porque no son infinitos, son unos cuantos, y la mayoría de las historias responden a esos esquemas, pero cómo se puede romper, y me parece que el valor de los textos, de los relatos, de los cuentos, las novelas, justamente está en ese trabajo sobre ciertos esquemas y en la manera en que se salen de ahí. Bueno, eso me parece que por un lado da mucho lugar al debate, a la discusión, y por otro lado enriquece la lectura. Cuando uno no se queda meramente con la historia, sino que puede ir empezando a relacionar con estos esquemas, me parece que también se expande la lectura, también se amplía y se amplían las posibilidades de interpretación. Ahí, Alejandra, escribías en el chat, es algo que nos acerca a lo divino. Ah, pero esto es de lo anterior, ¿no? De lo de la pasión y eso, que Bartolomé decía talento. Sí, bueno, sí, podemos jugar con la idea de lo divino, de lo espiritual, de algo que excede a lo puramente práctico, ¿no? Y que tiene que ver incluso con creencias que por ahí ya son más particulares. Sí. Talento, no sé si talento, porque me parece que el talento es, por ejemplo, lo que tiene el personaje de Carson McCullers, ¿no? Y por eso esta idea de que el talento solo no basta, el talento más trabajo, y ahí es cuando creo que interviene esto otro, que es talento y trabajo solos no bastan. ¿No bastan para qué? Para lo genial, ¿no? Con talento solo se puede ser
bueno. Con talento más trabajo se puede ser muy bueno. Ahora, para ser un genio, los genios tienen algo que excede. Tienen eso que no se puede explicar. Creo que va por ahí. Bueno, ¿y hay alguien más? Nat, estás vos con la mano levantada, porque están también Ryan y Bartolomé, pero no los escuchamos, los problemas técnicos nos lo impiden, así que... Sí, no, yo tenía dos cosas para retomar que dijiste vos en los videos. Uno es la presencia de la ciudad, vos lo dijiste como con relación al último cuento, ¿no? Y nada, eso, a mí, qué sé yo, la primera vez que me pasó de ver un lugar, de leer sobre algo situado en un lugar que conocía fue, bueno, cuando era adolescente y leía Art, Los Siete Locos, Los Lanzallamas, ¿no? Yo era de Banfield y de repente los personajes se tomaban el tren Roca y bueno, y eso dije como que, wow, o sea, pasa acá nomás, o sea, puede transcurrir algo acá en el lugar donde estoy, ¿no? Eso me impactó mucho en ese momento. Y bueno, y la última vez que leí algo así fue una novela de Sergio Vicio, se llama Más allá del bien y lentamente, que transcurre acá en Recoleta, cerca de acá, en un parque ahí, que son unos lincheras protagonistas, y aparece el jardín japonés, ¿no? Entonces cuando uno lee algo, un texto que está situado tan cerca de uno, es como que también tiene bueno, me parece que vos que creo que viviste en La Plata o estudiaste en La Plata, calculo que te debe haber pasado eso con el cuento, ¿no? Y lo otro que mencionaste también es el tema de, bueno, con respecto al cuento de Camila, de ficcionalizar la vida de alguien real, que también es algo como que, aparte de la época y de más allá de lo que sea ficción, que sea realidad o ficción, ciertas partes del texto, como en este caso sobre Billie Holiday, es también como un trabajo muy, ¿no? Que calculo que el escritor o escritora tuvo que investigar mucho y bueno, y hacer algo con eso, ¿no? Con una persona de verdad. Y bueno, para mí la mejor obra que leí de eso fue Las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que también es como contado en primera persona por este emperador. Y también yo, nada, lo agarré como con sospecha, diciendo, esto va a ser un embole, y nada, es un libraco así, me lo leí en 3 días, me pasé de estación en el tren y todo, porque me atrapó totalmente. Qué genial que un escritor pueda hacer eso, ¿no? Tomar la vida de alguien real, investigar y, bueno, y ficcionalizarlo de tal manera que uno se enganche tanto. Me parece copado. Bueno, yo cuando hablé del cuento de Sosa Villada, decía que cuanto más lejano en el tiempo y el espacio es el ámbito donde transcurre la historia, más fácil es crear, porque si te equivocas, lectores probablemente no lo sepan, pero más difícil es crear el ambiente, ¿no? Hacer que sea verosímil, porque ir al Imperio Romano y narrar en primera persona, ¿cómo narraría un romano de aquel tiempo? ¿No? ¿Cómo veía su propio mundo? ¿No? Es dificilísimo, es un desafío que es enorme, y cuando ves una obra en la que se logra el objetivo, decís, qué maravilla esto, ¿sí? Sí, de hecho, después ahí está el epílogo donde ella te dice, bueno, yo investigué esto es verdad, esto lo inventé yo, pero tipo 3 cositas inventó, lo otro todo lo investigó, no es una locura total. Sí. Sí, eso es súper interesante. Y con respecto a las ciudades, a mí es un tema que me interesa mucho, cuando escribo también. Muchas veces es la ciudad o el ambiente o el lugar determinado el punto de partida, ¿no? El momento en el cual decís, a ver, y más que quiero, a veces es como algo que se apropia de vos, de tu voluntad, y hay que escribir sobre tal lugar, tal momento, tal atmósfera, tal ambiente. Y bueno, ¿y cómo hacer para que eso esté presente? ¿Cuáles son los elementos claves a incluir para que se note, para que realmente tenga la presencia y el rol que uno les quiere dar o que uno le gustaría que tuviera? Eso por un lado. Y por otro lado, sí, lo que decías de los lugares conocidos, donde transcurren las historias, es muy interesante en dos sentidos, en el ida y vuelta. Por un lado, en cuando uno se encuentra con un texto que transcurre en un lugar que conoce, en el lugar propio o en un lugar donde pasó mucho tiempo. Esto de que en Los Siete Locos se toman el tren y van a la quinta del astrólogo en Temperley.
Y de pronto, ese es como un sentido, ¿no? Que de pronto los personajes de la ficción transitan por donde transitas vos. Yo vivo acá en Almagro y de pronto leo textos de Piglia, justamente, que vivió acá enfrente, en el Hotel Almagro, a media cuadra acá donde yo vivo, o en una novela de Julián López, La ilusión de los mamíferos, creo, que vienen por acá y compran en una panadería que está en Medrano llegando a Rivadavia, y digo, claro, es acá la panadería de acá a la vuelta. Y es una tontería, porque qué sé yo, está bien, es una panadería, pero te genera como una conexión particular con esa obra que estás leyendo. Que no la hace ni mejor ni peor, pero sí hace que te conectes de otra manera que como te conectas con el resto de obras. Y el camino de vuelta, el camino inverso, es cuando vos te gusta tanto una obra que vas al lugar a conocerlo porque leíste acerca de ese lugar, que eso también tiene una magia increíble, más todavía cuando, si ese lugar está lejos y te cuesta bastante llegar, cuando por fin llegás, es como, estoy acá por fin. Bueno, y alguna vez leí un artículo de una española que hablaba de la lectura in situ, que es como llamaba al hecho de ir a un lugar a leer una historia que transcurre en ese lugar. Entonces es como, bueno, como superponer el mapa, ¿no? El punto del mapa en el que estás, ponerlo en el exacto punto del mapa que tenés en las manos. Bueno, no sé, es como ese tipo de coincidencias que, insisto, no dejan de ser juegos simplemente, pero adquieren como un valor extra o le dan un valor extra a ciertas lecturas. El viaje del elefante de Saramago es un excelente ejemplo de esto. No leí El viaje del elefante. ¿Ejemplo de qué, Adriana? ¿Estás por ahí? Acá estoy. Ejemplo de esto que dijeron hace un rato, cuando lo escribí y ya pasó. De esto, de escribir sobre algo que pasó hace mucho tiempo en un lugar, y Saramago le pone un montón de... Está basado en un hecho real, ese viaje de ese elefante existió, desde Portugal hasta Viena, pero él le pone un montón de condimentos, bueno, además al estilo Saramago, que para mí es genial, que él, incluso él lo dice, que se imagina que fue así, porque nadie puede saber cómo habrá sido esa travesía con un elefante en ese paisaje, atravesando los Alpes, etc. Entonces, no, lo dije en el momento cuando hablaban, alguien dijo, creo que Nat, describir algo que sucedió o vos, algo que sucedió hace mucho tiempo, del que, bueno, es difícil dar cuenta de cómo narrar eso, cómo describir además eso. Sí, creo que hacen falta varias habilidades, varios talentos, podríamos decir, volviendo a la palabra esta de talento. Porque por un lado está la documentación necesaria, la manera de acceder a toda esa información. Por otro lado, cómo lograr un verosímil, ¿no? Usar esa información de manera tal que la voz que narra sea creíble, que nos parezca que lo que está contando realmente tiene sentido, genera una sensación de eso, de verosimilitud, y por otro lado hacerlo bellamente, que ahí interviene el estilo propio y demás, y decías la forma de Saramago, ¿no? Entonces, que la misma historia del mismo elefante, con los mismos datos y demás, contada por otro autor, por otra voz, sería completamente distinta, y podría ser buena o no, pero claro, si además se suma un estilo tan personal y tan propio como el de Saramago, termina dando lugar a algo así. Y hay un montón de ejemplos, e incluso cuando nos adentramos en esto que sería escribir sobre personajes reales o sobre casos reales, está la idea de hasta dónde, las decisiones que se toman acerca de hasta dónde respetar la historia real, hasta dónde alterarla, hasta dónde imaginar cosas que podrían haber sucedido, ¿no? Aprovechar los huecos en la historia para inventar acerca de esos personajes, que también son decisiones cruciales, y bueno, que me parecen fundamentales. Yo en los comentarios sobre el cuento de Sosa Villada les decía que hay un dato de que Billie Holiday fue a recuperarse después de estar presa a la casa de una poeta muy importante además, de mucho prestigio, ganadora de premios y demás. Bueno, yo supongo que es en esa estadía en la casa de la poeta que Sosa Villada se basó para inventar la estadía en casa de María, de las travestis, los personajes del cuento.
Y bueno, y pensaba, en una de esas, alguien que es muy admirador de Billie Holiday y conoce muy bien su biografía, al momento de leer el cuento, podría decir, no, pero esto no tiene sentido. Si fue a la casa de la poeta, ¿por qué acá me dicen que fue? Es mentira, entre comillas. Bueno, sí, claramente. Ahí es donde la decisión de la autora es alterar la historia real y decir, bueno, no, pero esto es mi cuento, ¿no? La otra es solamente aprovechar los blancos que les decía, ¿no? Los huecos, esos momentos en los que realmente no se sabe si un personaje hizo o no hizo determinada cosa, y entonces ahí uno tiene total creatividad para inventar algo, el único límite es la verosimilitud. Pero bueno, es una limitación que uno puede aceptar o no. Elena. Sí, quería acotar lo siguiente, Cristian, respecto a lo que dijo Jimena. Este también es mi primer encuentro virtual y por esa casualidad de que te descubrí en las redes, bueno, me interesó tu metodología de trabajo porque lo virtual a mí medio que le escapo lo virtual y lo usé en la pandemia para seguir investigando, seguir leyendo. Hice muchos cursos virtuales, pero ahora es como que me negaba totalmente a hacerlo de nuevo, por esto que te comento que me niego. Y bueno, lo lograste, no sé cómo haces, porque es mucha la literatura que bajás, son muchas cosas que uno le interesa seguir leyendo y seguir descubriendo. Así que te agradezco muchísimo. Voy a seguir participando en el mes de abril, así que vos en uno de los mails preguntaste, bueno, yo quiero decirte que voy a seguir. Y lo último que quiero decir que es que en todos los textos de alguna manera vi el tema de la soledad tratada y quizá como salvación la música. Y otra cosa que quedó ahí en el medio sin tratar fue el tema de la sexualidad, tratada también por Sosa Villada y también por el último, por la chica esta, la pianista. Esa sexualidad contradictoria, donde no está segura dónde está, quizá porque es adolescente y no sabe dónde está todavía, dónde está parada. Y esa escapada, cuando se va de la escena con el profesor de música, que en realidad descubrimos que no era profesor, sino que era profesora en la vida real, cuando uno investiga acerca de la historia de ella, que había tenido una profesora y no un profesor como se cuenta en el texto. Así que bueno, gracias Cristian, espero que nos podamos ver. Pienso que lo tomé porque era un encuentro virtual, era el cierre y el comentario tuyo con el resto de los compañeros y compañeras, así que bueno, espero poder estar en el mes de abril en la puesta en común. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, gracias a vos. Yo tampoco soy muy amigo de lo virtual, aclaro, pero abre muchas puertas y de hecho permite estas reuniones, hay gente de muchos lugares diversos ahora acá y es algo que lo posibilita. Sí, me faltó acotar que yo vivo en el corazón de Arroyito, acá viene River dentro de un rato y acá los muchachos hacen la previa, o sea, yo vivo prácticamente en el centro de la cancha, así que los ruidos me iban a cortar la transmisión porque acá se hace la previa muy temprano, o sea, si bien el partido hoy es bien a las 3:30 más o menos de la tarde, a las 12 acá se corta todo. Y escuchamos ruidos, bombos, y bueno, es la ciudad de Fontana Rosa, que sí queremos acotar. Así que espero que nos podamos ver pronto. Bueno, dale, sí. Por supuesto que quedan un montón de cuestiones de las que no hablamos. Nosotros seleccionamos algunos temas, pero quedan un montón siempre afuera porque es muy difícil o imposible agotar la charla o el debate acerca de las historias. En este caso hablabas de la sexualidad, por supuesto, y seguro hay un montón de otros subtemas, quizás menos importantes, no sé si menos importantes, menos visibles, a los cuales si los tratáramos le podríamos dar importancia y podríamos hablar un montón de eso también. Y es parte de la riqueza también, ¿no? De la lectura, y por ahí no va a ser hoy, no va a ser ahora, pero va a ser en otro momento que puede resurgir o podemos dedicarle más tiempo a esas cuestiones y demás. Así que sí, sin duda, creo que mucho de lo valioso va por ahí.
y respecto a la huida, hay un episodio también en la biografía de Carson McCullers que es que ella pierde el dinero con el que se iba a matricular en la escuela de música, en el conservatorio, y entonces es como, y que se pone en duda lo de que si perdió de verdad o fingió perderlo para no hacerlo. Entonces, tal vez su manera de convertir en literatura eso que para ella fue una huida, fue convertirlo en una huida real, en una huida literal de esa chica que se escapa corriendo del salón y deja atrás a ese profesor de una vez y para siempre. Y es interesante, más allá de que no lo vamos a saber y va a quedar como un ejercicio de imaginación, pero pensar en esa correlación posible entre una huida más metafórica y que sucede en la realidad y una huida real que sucede en la ficción, bueno, me parece que puede ser interesante también como figura, como análisis, como parte de la conversación y de la lectura. Así que bueno, estamos en la hora. Yo les agradezco mucho, como siempre, por participar, por estar acá, por sumarse, por leer, por estar presentes en el club, esto que semana a semana vamos haciendo. Así que bueno, si continúan en abril, genial, que vamos a leer cuentos con islas. Islas diversas, arrancamos con Malvinas por una cuestión de fechas y cronología que me pareció muy interesante para proponer, y después seguimos incluso por islas de otras galaxias, así que también, cada vez que propongo algún hilo conductor de estos, así como trato de que haya variedad en cuanto a los géneros, a las nacionalidades, a los enfoques y demás, quiero también que incluso con la música ha pasado esto, ¿no? Que en algunos casos ocupaba un lugar más central y en otros no. Bueno, las islas también son de diversa entidad, podríamos decir. Y además va a haber una novedad, que uno de las semanas, el material extra, va a ser una entrevista con el autor de uno de los cuentos, que era algo que venía pensando ya hace tiempo, y voy a aprovechar que a uno de estos autores lo conozco. Así que, bueno, que creo que puede sumar también una nueva beta de interés. Así que, bueno, eso, vamos a estar en contacto, como siempre, por mail y demás. Y bueno, y el próximo encuentro, ojalá podamos estar y repetir. Y bueno, eso, muchas gracias a todas y todos. Nos vemos, que vayan muy bien. Gracias, buen fin de semana. Igualmente. Chao.